La cápsula de hoy se llama Por culpa de Paula Kolonitz. Resulta que pensaba comentar el libro de ella, de Paula, que se llama Un viaje a México en 1864. Lo encontré en Amazon, aunque hay una versión del Fondo de Cultura que no sé si todavía ande por ahí o no, pero leí que existía. Es una obra muy interesante y está muy bien escrita, pero desde el inicio habla de cosas que nunca abordamos en la historia en general, así que acabé buscándolas y dejé para próxima ocasión el comentario del libro. Este es un retrato que encontré de ella. Hay varios más o menos similares. Entonces, pues sí tiene cara de húngara o de austríaca campesina, pero era noble, ¿eh? Resulta que nació en 1830 en Bratislava, Hungría en ese tiempo, hoy Eslovaquia. Y era hija, como les decía, era noble, de Maximilian y Augusta Kolonitz von Kollegras. Su familia apoyaba a los Habsburgo y estaba en contra de la administración húngara. Este es un mapa lingüístico porque no encontré otros, pero todo esto era parte de Hungría y los húngaros trataban bastante mal a los eslovacos y unos y otros no. Entonces la familia de ella estaba de acuerdo con los Habsburgo y influyó todo lo posible en que se pasara todo esto a manos de los Habsburgo. Bueno, la primera cuestión que me suscitó el libro pues fue fijar cuándo empezó el imperio austrohúngaro, cuando era nada más Austria, el imperio austriaco, y ya ven que viene desde el Sacro Imperio Romano Germánico y todo eso. Entonces, ¿cuándo empezó el imperio austrohúngaro? Pues, ¿qué creen? Que nació el 8 de junio de 1867, 11 días antes de que fusilaran a Maximiliano en Querétaro. Les recuerdo que Maximiliano era el hermano chico de Francisco José, el emperador de Austria. Supongo que ni se enteró que surgió el imperio austrohúngaro. Lo que es el destino tan diferente de dos hermanos. Él murió a los 34 años de edad y este otro, Francisco José, que era en ese tiempo de buenos bigotes, iniciaba una nueva etapa de poder que ejerció durante 49 años. ¿Se acuerdan que es el esposo de Sisi, no? Bueno, luego viudo por muchos años. El imperio se acabó en 1918, tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. Le decían también la monarquía dual, no solo el imperio austrohúngaro, porque Francisco José tenía dos coronas, la austriaca y la húngara, y nunca las mezclaron ni dejaron sus parlamentos ni nada de eso. Aparte, esos dos eran las más importantes, pero aparte tenía las coronas de Bohemia, Croacia y Eslovenia, Dalmacia, Galicia y Lodomeria y Liria. O sea, 5 coronas más chiquitas y las 2 grandotas. Él encabezó el imperio hasta su muerte en 1916 y lo sucedió Carlos I, su sobrino nieto porque se quedó sin hijo, etc. Entonces su sobrino nieto fue el que le sucedió y fue solo 2 años emperador austrohúngaro y fue el último Habsburgo que gobernó. Ya ahí perdieron sus coronas, todas sus coronas los Habsburgo. Bueno, Paula Kolonitz fue la cuarta de 6 hermanos. Eran 5 mujeres y un hombre. Era una mujer culta y refinada de las confianzas de Maximiliano. Estuvo en México de abril a noviembre de 1864, o sea, el año que llegaron ellos, porque llegó con ellos.
Probablemente aquí conoció al ingeniero belga Félix Eloin, que vivió de 1819 al 88, y que era el jefe del gabinete del emperador. Era, como les decía, belga como Carlota. Y ella sostuvo una relación aquí con él y luego, tras la caída del imperio, se reencontraron en Europa. Se casaron en 1873 y ya viuda, murió, o sea, 2 años después que su marido, en 1890 en Austria, a los 59 años. Muchas publicaciones dicen que se divorciaron, pero pues no, porque estuve viendo varias páginas de esas que hay de árboles genealógicos y eso, me encontré una en alemán, le di gracias a Dios por los traductores, lo puse en la traducción y resulta que murió con ella en su casa, así que pues no duraron mucho, pero tampoco tan poquito, porque del 73 al 88 pues son más de 10 años, ¿no? Bueno, el caso es que ella llegó y esta es la recepción a los emperadores que ella asistió, obviamente, y que me dio cuenta en su libro. Ella se fue, como les decía, en el mismo año que llegó, o sea, en el 64, en noviembre, llegó en abril, y encontré estas fotos de Viena, miren qué bonita era por esos tiempos, y ya tenía su ferrocarril de mulitas como nosotros tuvimos, no sé si en ese momento ya teníamos o después, pero se ve padre la ciudad, ¿no? Entonces ahí vivió el resto de sus días. No explica realmente por qué vino. En los comentarios que encontré de ella dicen que era parte del séquito imperial y que era dama de honor de Carlota. Ella, como les digo, no dice, y lo único que dice es que su estadía se prolongó más de lo pensado por el pésimo estado de los caminos. Y habla más de sus experiencias y paseos que de los emperadores. Cuando terminó el imperio en el 67, ella publicó su libro en Viena. Tuvo muchísimo éxito y fue traducido de inmediato a varios idiomas. Ella desliza algunos comentarios como si les hubieran dado más chance a los emperadores, a que hubiera pasado tal o cual cosa, pero realmente no se refiere mucho a ellos y menos a la caída. Bueno, inicia su obra platicando del SMS Novara, que es esta fragata. Es el barco de Maximiliano y pertenecía a la Armada Austriaca. O sea, aunque era suyo de su propiedad privada, pues era parte de la Armada. Existió por las inquietudes de biólogo que tenía Maximiliano. En el 57 lo mandó una expedición alrededor del mundo, una expedición científica del 57 al 59. Esa expedición recolectó 26,000 muestras botánicas y zoológicas, además de algunas manifestaciones culturales. Todo eso enriqueció la enorme colección que tenían los Habsburgo y que ahora está exhibida en el Museo de Historia Nacional en Viena. El zoólogo de la expedición, Johann Natterer, dedicó nada más los siguientes 18 años de su vida a estudiar los especímenes. Entre los resultados concretos de la aventura está que los austríacos fueron los primeros en aislar la cocaína, que resultó una maravilla de un uso médico fundamental en un mundo que estaba lleno de guerras y sin grandes opciones de anestesia para los heridos. Pues entonces el Novara era uno de los mejores barcos de su tiempo y estaba acondicionado para barco de pasajeros, porque había llevado primero a los científicos y luego pues vino para acá. Entonces tenía camarotes, pero eran muy pequeños. La señora Kolonitz, o la condesa, que no sé si era ella la condesa porque tenía hermano, y en todos lados ponen condesas a todas las hermanas, entonces eso no es posible, así que, bueno, no sé. Pero ella describe
que los camarotes eran muy pequeños y con trabajos que había una cama. Le iba muy mal en alta mar, la pobre se mareaba siempre, pero yo creo que no supo o no comenta, pero si hubiera sabido cómo viajaban antes del siglo XIX, que eran todos ahí mezclados en las bodegas con las cosas, se muere, yo creo. Pero ya en el siglo XIX, pues ya había barcos de pasajeros como este. Entonces, pues estaban chiquitos, pero tenía camarotes. Bueno, esta es una, miren qué padre era el, el Novara. Esta es como está en la Wikipedia y esta la encontré en Twitter. Me parece un barco así fuera de serie, realmente muy, muy bonito. De regreso para Europa en noviembre, tomó el Louisiana, que fue un barco muy famoso. Lo botaron los franceses en 1862, cuando empezó la línea que vino a México. O sea, venía al Caribe y extendió su ruta hasta México, y entonces votaron en Luisiana. Trajo a muchísimos barcelonetes desde entonces hasta 1875, que chocó con otro barco y se hundió en 3 minutos. Bueno, su camarote era pues obviamente mucho más pequeño que el pequeño del Novara, pero su ubicación debajo de las escaleras le ayudó un poco con sus mareos. Y luego decidió subir a cubierta con una mecedora que compró aquí en México y se hacía a amarrar a uno de los mástiles para estar segura. Y ahí se echaba todo el día y se metía hasta muy noche. Y todo estuvo muy bien hasta que en una tormenta la arrastró el mar hasta un cañón, de donde se pudo agarrar, y se pusieron muy enojados los franceses y le ordenaron que se quedara en su cuarto. Cuenta que puso una cortina y jamás cerró la puerta. Y explica que el resto de los camarotes estaban peores porque estaban debajo de la cocina y del comedor con los consiguientes olores. Bueno, llegó la condesa, como le dice todo el mundo, el 28 de mayo de 1864, al bordo del Novara, como mencioné. Aquí está Trieste, que en ese tiempo era parte del Imperio Austriaco. Aquí el Miramar está en Trieste, el castillo, que en realidad Maximiliano nunca había acabado porque tuvo muy mala suerte. Todas sus casas las empezaba a arreglar muy bonitas y nunca vio el final de sus arreglos, empezando por Miramar y acabando por el castillo de Chapultepec, que cuando les comente del libro ya les comentaré que estaba terrible cuando ellos llegaron. Bueno, hay una visita muy famosa que siempre nos dicen que hicieron Maximiliano y Carlota al Papa. Salieron aquí por el Adriático, entonces no sé por dónde pasarían en el Mediterráneo, pero digamos que por aquí, y subieron a los Estados Pontificios y a Roma. Y ahí fue cuando Maximiliano se comprometió con el Papa a no quitar la ley Lerdo y regresarle los bienes a la iglesia y una serie de cosas que no cumplió y que provocaron que cuando Carlota le fue a pedir ayuda, pues el Papa en resumen dijo, ¿y yo por qué? Y no la pelaron, ¿verdad? Pero entonces este viaje que yo nunca había entendido cuándo había sido o pensaba que era uno especial, fue ya en el Novara. Los llevaron a pasear en Roma y todo, y ahí platica la condesa que fue muy agradable el viaje. Encontré una foto de Maximiliano y Carlota en Roma, pero antes es de 1861, cuando ni siquiera soñaban en que iban a venir a vivir a México. Bueno, mientras estuvo en México, la fragata Novara estuvo anclada enfrente de Veracruz. No sé si estuvo todo el tiempo o si durante los 3 años que duró el imperio. El hecho es que llegó a Trieste el 16 de enero del 68 con el cadáver de Maximiliano a bordo
y que Veracruz estuvo siempre vigilado por la Armada Francesa y las tropas antiguerrillas estacionados en Medellín, que protegían hasta el pueblo de La Soledad y estaban encabezadas por este coronel Dupín, le decían en México, y incluso le escriben el apellido junto, y que era una verdadera amenaza. Estuvo 34 años en las fuerzas francesas y pues era muy efectivo y sus métodos no eran precisamente muy caritativas, eran terribles. Hizo cosas así que uno dice, wow. Por ejemplo, escaló el palacio de verano en China y así lo tomó sin disparar un solo balazo. Estuvo en Argelia, estuvo en Japón, incluso escribió un libro sobre su estancia en Japón. En fin, un personaje muy especial. Maximiliano, cuando se enteró de lo cruel que era, pidió que se lo mandaran a Francia y entonces en el 65 lo enviaron a Francia, pero como había muchas guerrillas mexicanas, lo regresaron a México y fue ocasión de uno de los grandes pleitos que tuvo Maximiliano con Bazán. Bazán es el representante de Napoleón III en México y sus relaciones naturalmente eran muy tirantes porque Bazán quería que Maximiliano hiciera X y Maximiliano decía que él era emperador y iba a ser Z. Bueno, esta contraguerrilla, miren, aquí están los, los del ejército de Dupin. Había mexicanos y franceses. Y entre los franceses venían, si ven, estos tienen cara de árabes, pues eran egipcios y de Sudán. Es un batallón que se llama el batallón egipcio en la intervención francesa, un articulito que escribí hace tiempo sobre ellos, y estaban sobre todo en Veracruz porque el clima para los franceses era muy difícil, y ahí estuvieron, se fueron cuando se fue Bazán con el ejército y ellos fueron los últimos que estuvieron. Bueno, entonces tenían que cuidar mucho. Yo antes pensaba las tropas, las que estaban aquí en México, no. Las tropas francesas estaban por todos los lados que consideraban estratégicos y ese pues fue uno de ellos. Entonces, por culpa de la condesa que explicó que se quedó ahí en Novara, pues busqué quiénes más se habían quedado y se habían quedado muchísimos. Bueno, entonces llegó con Maximiliano y Carlota en el Novara con 82 personas del séquito imperial. Todo el tiempo, desde que salieron de Trieste hasta que llegaron a Veracruz, un buque francés los escoltó, se llamaba el Thames. Bueno, resulta que venían de esos 82, unos eran de la Casa Imperial Austriaca, otros de la francesa y otros de la belga. O sea que los pleitos estaban a la orden del día, porque pues no eran precisamente países que se llevaran muy bien, así que imagínense. Bueno, estos tres señores pues eran los involucrados. Francisco José, que es el hermano de Maximiliano, Napoleón III, que es el que lo mandó, y Leopoldo. Leopoldo I de Bélgica, que es el papá de Carlota. Leopoldo se había opuesto abiertamente a que vinieran y les dijo que los iban a matar, que no vinieran. Como no le hicieron caso, bueno, tampoco iba a desaprovechar la oportunidad. Era el hombre más rico de Europa, pero no porque lo heredó, sino porque cuando todavía no existía Bélgica, o sea, antes de que Napoleón Bonaparte la creara, estaba en Londres y se hizo riquísimo con especulaciones financieras. Entonces, bueno, pues ya que la hija no hizo caso, pues mandó gente para aprovechar la coyuntura. O sea, quería ver en qué podía invertir en México, claro. Bueno, buscando cosas de la condesa, porque es muy difícil, casi no hay nada de ella, encontré
unas citas increíbles para mí de los fundadores del marxismo. De Karl Marx, miren, yo nunca lo había visto cuando todavía no se volvía canosa su barba, y es más o menos, su artículo es de 1861, y Engels está bastante más viejo que cuando escribió de México. Pero encontré unas citas que ahí les van, porque la verdad es que me sorprendieron. La primera es de Federico Engels. Dice en un librito que, bueno, primero fue publicado en la prensa como se usaba, que se llama En los movimientos revolucionarios de 1847. Lo escribió cuando había terminado la guerra México-Estados Unidos. Y ahí les va. Dice: en América hemos presenciado la conquista de México y nos hemos regocijado con ella. Se trata de un progreso, el que un país que hasta ahora se ha visto envuelto exclusivamente en sus propios asuntos, perpetuamente escindido, con guerras civiles y completamente entorpecido en su desarrollo, un país cuyo mejor prospecto había sido llegar a estar sujeto industrialmente a Gran Bretaña, se ha puesto por la fuerza en el proceso histórico. Es de interés de su propio desarrollo que México se ha puesto en un futuro bajo el tutelaje de los Estados Unidos. La evolución de toda América se beneficiará por el hecho de que Estados Unidos, por medio de la posesión de California, obtenga el mando del Pacífico. La cita la encontré en una publicación que se llama Nexos, que supongo que todos los conocen, y que el artículo al que hace referencia se llama ¿Qué pensaba Engels sobre México?, escrito por Ana Sofía Rodríguez y Luciano Concheiro. Bueno, 14 años después, me da risa porque todo lo que no les gusta a los marxistas se lo atribuyen a Engels, pero no se lo atribuyeron, sino de veras lo escribió. Bueno, Marx, 14 años después, al inicio del proceso de la intervención francesa, escribió en el New York Daily Tribune el 23 de noviembre del 61. La intervención en México, preparada por Inglaterra, Francia y España, es, a mis ojos, una de las empresas más monstruosas que hayan conocido los anales de la historia universal, que asombra al no iniciado por lo absurdo del proyecto y la imbecilidad de los medios empleados. Saben los gobiernos de esos países que la intervención conjunta, cuyo objetivo confesado sería salvar a México de la anarquía, produce el efecto contrario, es decir, que debilita al gobierno constitucional, refuerza el partido de la Iglesia gracias a las bayonetas francesas y españolas, aviva el fuego prácticamente extinguido de la guerra civil y restaura la anarquía en toda su amplitud. Ese está escrito por Andrés Ortiz Garay en agosto del 2013, de donde saqué la lista, y está en el correo del maestro número 207. Bueno, pues Marx estaba muy mal informado porque no se había acabado la guerra civil. La guerra de reforma se terminó el 22 de diciembre de 1860, cuando los liberales ganaron la batalla de Calpulalpan, pero esa derrota inició el proceso por el cual los conservadores acabaron ofreciendo a Maximiliano la corona de México en octubre de 1863, y que está emparentado, aunque empezó distinto, con lo que llamamos la intervención francesa. O sea que llegaron en el 61, como dije hace un rato, los ingleses, los franceses y los españoles a cobrarle a México, que debía mucho y no pagaba. Ya ven que se regresaron los ingleses y los españoles y se quedaron los franceses con ayuda de los austríacos y los belgas. Bueno, más conocedora de México que los marxistas, la condesa Kolonitz resumió con claridad en su libro: México se separó de la madre patria
solamente después de una funesta e ignominiosa secuencia de delitos y muertes, como suele suceder siempre en las revoluciones. Pero México no supo mostrarse digno de su independencia. En las páginas de su historia no ha podido, como país libre, registrar ningún día de grandeza o de gloria, sino tiempos de corrupción y de ruina material. La bella idea de la independencia aquí nunca tuvo forma, ni vida, y sacudiendo el yugo de la opresión española, no se hizo sino ensanchar los caminos a las tiranías, a las arbitrariedades y a la prepotencia. Pues hasta aquí, doña Paula Colonitz. Desgraciadamente, México tuvo paz hasta el porfiriato y mientras, pues tuvo algunas pérdidas, como es todo el territorio del norte y que la Capitanía General de Guatemala, pues dijo yo pinto mi raya, no creo que con un mejor destino que nosotros, pero pues el caso es que Maximiliano encontró el país que, del tamaño que ahora tiene, le hizo una división administrativa súper complicada. En fin, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que en ese caso le den clic a la manita de me gusta y que si no se han suscrito a mi canal, por favor lo hagan. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.